El Señor les dio el mejor consejo. Pregunten dónde está el buen camino, las instrucciones justas en las que antes se orientaban, y vuelvan a vivir conforme a ellas. 2020. Año de volver al origen. Cada casa un templo y cada corazón un altar. Manantial en casa. A continuación, celebración en casa. La palabra lleva como título: esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé ¿qué? Hombre. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 2 al versículo 4. Dice así la palabra: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Versículo 10 al 12. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Padre, glorifícate. Que esta palabra llegue al corazón de todos los varones que ahora disponen a su corazón a escucharte. Toca a esas familias que están en crisis, levántalas y coloca tu verdad, Señor, revelada en medio de cada una de sus casas, para que se pueda vivir a plenitud tu palabra. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esfuérzate y sé hombre. Fueron las últimas palabras de David antes de ir y partir a la presencia del Señor, y se las entregó a su hijo Salomón. Imagínate, el padre le dice a Salomón: esfuérzate y sé hombre. Qué cosa. Esas 4 palabras, escucha, son precisamente las que Dios quiere que todo varón de Dios pueda vivir en su hogar. Esfuerzo y ser hombre. Cuando hablamos de esfuerzo, hablamos del ingrediente principal para poder llegar a una meta. Cuando hablamos de esfuerzo, también hablamos de un rasgo que se registra en un verdadero guerrero cuando está en batalla. Diga conmigo: esfuerzo. Pero luego viene esa otra palabra y dice: y sé hombre. Me llama la atención esa palabra, sé hombre. ¿Qué le quiso decir David a su hijo Salomón? No es ser el hombre de hoy en día. El hombre de hoy en día, que nos lo ha enseñado la cultura y el machismo en el que vivimos, es tener todas las mujeres que quiera. Es lastimar las familias, es lastimar a la mujer. El padre de este tiempo lleva a su hijo al prostíbulo y le dice: mi hijo, llegó el tiempo de ser hombres, vaya que yo le pago. Pero la palabra no está hablando de eso, sino más bien habla de ser hombres, habla de tener carácter, habla de tener fortaleza y habla de ser responsable frente a sus acciones. Acciones de las cuales Dios en algún momento le va a pedir que le rinda cuentas. Algún día se las pedirá. Ahora, lo más interesante fue que David
no solamente ocupó parte de su tiempo indicándole a su hijo qué quería de él, qué esperaba de él, sino que también le dio el consejo de cómo hacerlo. Dios bendiga a los padres que aconsejan a sus hijos en la palabra. Y mira la palabra cómo ilustra esta verdad. Dice, David le dice a Salomón: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y testimonios. O sea, le dijo: guárdalos, guarda la palabra, guarda los mandamientos, guárdalos. Y luego lo que hace es mostrarle que si los guarda, ¿cuál será la consecuencia para él, para Salomón? O sea, la consecuencia personal. Y le dice así: para que prosperes en todo lo que hagas. Diga conmigo: en todo. Está diciendo la consecuencia personal. Le dice: para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Está diciendo: mi hijo, si usted quiere realmente prosperar, si usted quiere llegar lejos en la vida, si usted quiere dejar una historia no de tristeza amarga, sino una historia de gloria, vas a tener que vivir la palabra. Y le dice: mira lo que te pasará, serás prosperado en todo. Pero también se toma el tiempo para enseñarle que viene una consecuencia generacional si él vive la palabra. Y continúa allí diciendo: si tus hijos guardaren mi camino. Está entregando la palabra que Jehová le entregó inicialmente a David. Ahora David se la entrega a su hijo Salomón. Le dice: si tus hijos guardaren mi camino, jamás faltará a ti varón en el trono de Israel. Aquí podemos ver que David reveló a Salomón, reveló una verdad de Dios, reveló lo que Dios tenía para él, reveló todo lo que un hombre, escucha, necesita para poder tener una familia en victoria, para tener una familia próspera, para tener una familia unida, para tener una familia que a pesar de que vengan momentos difíciles, Dios la levantará y la sacará adelante. Le estaba mostrando el diseño. Entonces, ¿qué le reveló David? David le reveló que era necesario adorar a Dios y que también era necesario obedecer los mandamientos. Diga conmigo: la palabra. Hoy día es fácil reconocer en una comunidad los hombres que crían, los hombres que educan, los hombres que visten a sus hijos, o tal vez los hombres que gobiernan en sus hijos, si es que los hay. El gran problema, ¿cuál es? Que no se reconocen los que están comprometidos en el área espiritual de su familia. No se reconocen, no se sabe dónde están, porque sus hijos van hacia donde va Vicente, o sea, donde va la gente. Cualquier bus les sirve. La esposa anda mal, los divorcios, las separaciones, eso no habla de un Dios vivo. No habla de eso. Iglesia y varones que me escuchan, el gobierno completo y sabio de Dios sobre un hogar comienza cuando Dios es el centro en el corazón del varón. Aló. Cuando ese varón permite que Dios haga su operación divina en su vida y en su casa, enseñando los mandamientos, pero también viviéndolos. La palabra no solamente es para enseñarla, amado, que me escuchas, porque tal vez tú la recitas incluso dormido, pero ahí no está todo. ¿De qué sirve creer algo que no quiere ser fiel a ello? La palabra no solamente apréndela, vívela. Vívela.
Porque si tú no la vives, es como tener un carro nuevo, pero no tienes la llave y no tienes la tarjeta de propiedad, pero se te dijo que era tuya. Me llamó la atención la sanidad que hizo Dios en un retiro espiritual de hombres. Hace como 4 años fue eso. Y era un hombre grande. Si yo soy alto, ese tipo sí que era alto. Así, vea. Entonces yo me acerqué a él y dije: ¿y aquí qué? Y los brazos como así. Parecía Hulk. Hacía. Pero ahí era sanidad. Y dije: ¿en qué quieres que ore por ti? Dijo: es que mi padre todo el tiempo me regaló desde niño unas vacas. Y siempre me dijo: las vacas son suyas. Pero yo me quería acercar a las vacas y me decía: pero no se acerque a ellas, ni me las toque, pero son suyas. Dijo: y fui creciendo y quise vender las vacas. Y mi papá se puso bravo, que porque esas vacas eran de ahí, del terreno, que quién le mandó, que quién lo mandó a venderlas, que no. Dijo: pero papá, usted me dijo que las vacas eran mías. Dijo: sí, pero todavía tienen que estar ahí. Y luego él las vendió y compró comida y todo. Y el hijo le dijo: no era que eran mis vacas. Dijo: sí, pero ahí van a nacer más. Y ahora en la edad que tiene, el papá murió y las vacas también se murieron. O sea que no le quedó nada. O sea que la sanidad, ¿cuál fue? Orar para que él entendiera que a pesar de que esas vacas se las prometieron, pudiera perdonar porque nunca se las dio el papá. O sea, así pasa con el que sabe palabra, pero no la vive. Tiene la promesa a la vuelta de la esquina, tiene todo para que lo reciba, pero algo impide, y es que no tiene testimonio. Le falta vivir la palabra. Si no vive la palabra, será imposible que tú accedas a las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Por eso es necesario enseñarla en la casa. Y también es necesario vivirla. La Biblia es clara y nos muestra este principio bíblico en la misma escritura. Nos muestra el requerimiento que Dios pide para que nosotros los padres lo hagamos. Deuteronomio capítulo 6, dice Deuteronomio 6, versículo 6 al 9: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, está hablando de que es el papá el que debe enseñar e instruir a sus hijos en la palabra. Regresando al texto principal de este mensaje, que es primer libro de Reyes, David le dijo a Salomón que tenía que hacer algo, y ese hacer era un hacer espiritual, que si él vivía para Dios, lo más seguro es que le iba a dejar un verdadero legado a sus descendientes. Porque el verdadero legado, más que una casa, un carro que se lo comen las polillas o los ladrones, o un hijo sin Dios se mete con una mujer que no es de Dios y le hace perder todo, más que ese tipo de cosas, es dejar la verdadera herencia, que es llevarlos a tener a Cristo en su corazón. Tus hijos te lo van a agradecer. Este es un llamado, pero que también se convierte en una advertencia para los varones que están escuchando este mensaje. Esfuérzate y sé hombre. El que no gobierna bien su casa es porque está alejado de Dios. El que no gobierna bien su casa es porque no vive la palabra. El que no gobierna bien su casa es porque sabe de todo menos de los mandamientos que Dios le ha dicho que cumpla. Por eso escucha esto. Este tipo de comportamiento es el que ha puesto y ha expuesto a la familia y a la sociedad en una crisis.
La falta de paternidad, la falta de hombres que tengan temor de Dios, la falta de hombres que vivan la palabra. Esto tiene una nación como Colombia en crisis. No le eche la culpa al gobierno, no le eche la culpa al sector educativo. Preocúpate tú por hacer la tarea, porque nuestros hijos van a hacer la radiografía de lo que nosotros somos en casa. ¿De qué más hablan estas 4 palabras? Esfuérzate y sé hombre. Habla de una búsqueda de padres que sean sacerdotes y también profetas. Ve conmigo a la escritura, al libro del profeta Ezequiel, al capítulo 22, versículo 30 al 31. Dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Desde la fundación del mundo hasta este tiempo, el Señor no ha hecho más que persuadir la familia. El Señor no ha hecho más que enseñar a los varones a ser verdaderos hombres, confrontándolos y aconsejándolos para que no abandonen su compromiso con la tarea de ser padres, o sea, la paternidad. Diga, la paternidad. Ahora háblele como si le estuviera realmente confirmando esto al demonio y le diga: usted no tiene por qué tocar a mis hijos. Diga conmigo, la paternidad. Eso es un privilegio. Vamos a escuchar a las mujeres. Gloria a Dios por las mujeres. Las mujeres digan conmigo: la paternidad es un privilegio. ¿Cómo le quedó el ojo? Lastimosamente el hombre ha caído en la trampa del enemigo, porque se ha descuidado a sí mismo y también ha descuidado su tarea dentro del hogar. Él es el padre. Dios le ha dado un llamado al varón. Él es rey, él es profeta, él es sacerdote. Encima de él está el Rey de Reyes y Señor de Señores. El sacerdote vigila y trae la presencia de Dios a su casa, pero el profeta también anuncia el peligro, y lo anuncia para que eviten que caigan en él. Dios anda en busca de este tipo de hombres. Ahora, para entender el mensaje del profeta Ezequiel frente a la responsabilidad que se tiene de los padres como sacerdotes y profetas, recordemos que para ese entonces el pueblo de Dios estaba en crisis. Esa palabra fue enviada en un momento de crisis como el de ahora. Y había crisis, ¿por qué? Porque había pecado. Nunca pierda de vista eso. Donde hay pecado, siempre vendrá la crisis. Siempre. Llámese crisis a cualquier acción que desencarrile el tren, que lo lleve a salirse del riel, que lo lleve al dolor, que lo lleve a la angustia, que lo lleve a la preocupación, que lo lleve a perder el sueño, que lo lleve a perder la identidad, la paz. Y también vemos como Dios, en su infinito amor y misericordia, la gloria todas para Él, se dispone a hacer un llamado para que entre ese pueblo se levanten hombres que realmente quieran interceder y ponerse a la brecha a favor de sus familias, a favor de sus hijos y de sus casas. Pero dice la palabra: y no los halló.
No los halló. No los halló. No los encontró. ¿Por qué? Porque los encontró corrompidos y además su corazón endurecido. Diga conmigo, ese tipo de acciones, dígalo, ese tipo de acciones traen consecuencias. Y dice el versículo 24 al 29: y vendrán contra ti carros, carretas y ruedas, y multitud de pueblos, escudos, paveses y yelmos pondrán contra ti en derredor, y yo pondré delante de ellos el juicio, y por sus leyes te juzgarán. Y pondré mi celo contra ti, y procederán contigo con furor, te quitarán tu nariz y tus orejas, y lo que te quedare caerá a espada. Ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas, y a tu remanente será consumido por el fuego, y te despojarán de tus vestidos, y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura, y haré cesar de ti la lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto, y no levantarás ya más a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo entrego en manos de aquellos que aborreciste, en manos de aquellos de los cuales hastió tu alma, los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor, y te dejarán desnuda y descubierta, y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones y de tu lujuria y tu prostitución. Fuerte esa palabra, ¿verdad? Pero esa palabra está siendo enviada a un pueblo que descuidó la presencia de Dios, a un pueblo que no querían seguir el diseño de Dios, a unos varones que prefirieron seguir la idolatría, la carnalidad, a hombres que permitieron que sus ojos se volvieran vanagloriosos y altivos, hombres que no querían vivir la palabra. Todo esto se desencadenó porque al no obedecer a Dios vendrán siempre consecuencias. Diga conmigo, crisis. ¿Qué es lo que está trayendo crisis a una nación? ¿Qué es lo que está intensificando la crisis en Colombia? Que los varones a quienes Dios ha llamado para ser sacerdotes y profetas de su familia ya no quieren seguir su modelo. Dejaron de ser ejemplos de moralidad. Ya no son testimonio. Hace unos días el mismo gobierno patrocina eso en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Inducen un aborto de un bebé de 7 meses. Asesinato. ¿Tú crees que eso es una noticia simplemente amarillista? Déjame decirte que no. Esos actos están mostrando la verdad, están revelando la verdad de una tierra que está clamando, llamada Colombia. Esos actos están mostrando la inmundicia, el pecado, la suciedad. Esos datos y esas noticias están mostrando que no hay papá en el hogar, que no hay hombres verdaderos. Investigando las estadísticas de Colombia, me encontré con esta noticia. Escucha, dice: en Colombia, de conformidad en la encuesta de demografía y salud presentada por Profamilia, escucha los entes que regulan eso, y el Ministerio de Salud, dicen que el 51% de los niños en Colombia no viven con sus padres. Y según Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el número de niños declarados en adoptabilidad es de 10.680, de los cuales 6.355 son mayores de 18 años, o sea, el 59% de ellos. Un joven mayor de 18 años es muy difícil poderlo corregir porque no tiene papá. Y dice: 2.976, que equivalen al 28%, están entre las edades de 13 a 17 años. La juventud. Tienen hambre de Dios, la preadolescencia. 1.349 están entre los 0 y 12 años, el 13%. Todo eso porque hay hijos sin papá.
La tierra está gritando por justicia. No te sorprenda mañana un terremoto en Colombia. No te sorprenda muerte. En las noticias mueren gente embarazada, mujeres embarazadas, hombres que estaban trabajando. Cayó el edificio, los aplastó. No te sorprenda las malas noticias. Pero no de gente que quiera cambiar su manera de vivir. Cambian la cola de silla, pero no la cabeza. La cabeza sigue siendo la misma, pecadora, y su corazón infunde en maldad. ¿Eso acaso es lo que busca Dios de una iglesia? No. Dios está buscando que la iglesia sea la que transforme el mundo, pero el mundo está transformando la iglesia. Entonces, el no obedecer el modelo de Dios trazado por el varón, esto ha traído hijos sin paternidad. Eso ha traído hijos sin identidad, hijos que no saben qué son, hijos no saben que son hombres o mujeres porque su padre nunca se los enseñó, si fue que tuvo un padre. Hijos que no tienen destino, no saben qué hacer, terminan su época escolar y ni siquiera saben qué hacer. Su proyecto de vida es dejar a una niña embarazada. Las consecuencias, hijos en orfandad, hijos en drogas, en trago, en promiscuidad, hijos en inmoralidad, hijos con embarazos no deseados, niñas de 15 años embarazadas, porque se entregaron ante cualquier baboso que se les pasó por el camino. Hace poco vino una hermana diciendo que la hija le pareció embarazada. ¿Qué era eso? ¿Que quién era? Le dije, ¿yo qué culpa tengo? Me dijo, es que está llena acá la iglesia suya. Responda. Le dije, le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos años tiene su hija? Me dijo 16. Me dijo, ¿cómo se llama? Me dio el nombre, yo ni siquiera sé quién es. Me dijo, ahí se sienta. Le dije, quiero hacerle una pregunta. ¿Y dónde está el papá? Se quedó callada. Digo, ese tipo de cosas viene porque no hay paternidad. La culpa no es de la iglesia. La culpa es que se descuidó el llamamiento divino. Dios nos llamó a ser verdaderos hombres. Y el hombre verdadero tiene carácter. Y ese permite que el centro de su vida sea Jesús. Hijos en la cárcel, hijos homosexuales, hijas lesbianas. El ser humano no nace homosexual. Dios no crea homosexuales. Y no tengo nada contra ellos. A lo que yo voy es que tal vez ese hombre y esa mujer fueron manoseados cuando fueron unos niños, porque en su casa no había papá. La desviación sexual aferrada viene por una ausencia de paternidad. Lo sucio y lo vil se lo dejaron al diablo. El diseño que era que el hombre fuera el sacerdote, ahora lo hacen dos homosexuales adoptando a un niño para enseñarle a ser homosexual. Y todavía crees, ¿será que se habrá algo difícil o algo terrible para Colombia? Yo creo en las buenas nuevas, gloria a Dios. Yo creo en los profetas, gloria a Dios. Pero también discierno en el espíritu. Y yo sé que algo viene. Quisiera que no viniera, pero vendrá. Y eso que vendrá va a estremecer al pueblo. Y los que no creían creerán. Y buscarán ahora sí de Dios. Dios permitió que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo a Babilonia porque no quiso entender su palabra. Y fue después de haber sido escarnecido en ese lugar que tuvieron hambre de un Dios vivo. ¿Qué estás esperando tú para realmente ser auténtico delante de Dios? Tan difícil te es obedecer lo que Dios te dice que hagas. Hijos desconsiderados, irrespetuosos, que solo les importa pedir y pedir porque no saben de dónde viene el dinero.
hijos que cometen homicidio, las cárceles están llenas, hijos en suicidio. ¿Cuántos son los suicidios en Valledupar en los últimos 2 años? El nivel aumenta. ¿Y quiénes son los que aparecen en primera plana? Hijos adolescentes sin papá, hijos sin padre, hijos con mal testimonio, hijos alejados de Dios, hijos con falta de carácter, con un carácter desordenado y débil, porque no hubo un papá en la casa. ¿Y qué otra consecuencia ha traído todo esto? Mujeres que no se sujetan a su marido, porque su marido no es testimonio en su casa. ¿Y qué más ha traído todo esto? Escucha, una familia desequilibrada, una familia que tiene tiempo para todo, menos para Dios. Y todo esto porque el hombre ha descuidado su misión sacerdotal y profética. ¿Dónde están los sacerdotes de su hogar? ¿Dónde están los sacerdotes de su hogar? Escucha la palabra que Dios tiene para ti en este día. Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11. Dice el versículo 18 al versículo 19. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Versículo 21. Para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Así haga Jehová con aquellos que obedezcan su palabra. Esta palabra nos enseña que los varones debemos intervenir con urgencia en nuestro carácter y en nuestra personalidad como padres. Pero eso solamente se logrará a través de la palabra. Esta palabra que he leído aquí en Deuteronomio capítulo 11 nos enseña 3 cosas para que esté tomando nota. La primera, poner sus palabras en el corazón, las palabras de Dios. ¿Eso de qué habla? Esto habla de interiorizarlas, tocando nuestras vidas, o sea, que me toque en lo más profundo de mí, que toque las fibras de mi alma, que me cambie, que me transforme, que este cuerpo mortal y carnal sea tocado, sacudido y transformado por el poder de la palabra de un Dios vivo llamado Jehová. Que me cambie. Hay un mensaje de urgencia, y es que alguien debe pedirle al Padre hoy que tus palabras estén en mi corazón de continuo. Varones que me escuchan, si tú aprendes a interiorizar la palabra en tu corazón, vas a aprender a ser auténtico. No serás falso, serás auténtico. Y donde quiera que vayas, como eres auténtico, Dios te reconocerá. Aunque estés pasando por el valle de sombra y de muerte, como eres auténtico, Él te reconocerá y te salvará. Aunque tus hijos estén pasando por el valle de la sombra de muerte, como tu Padre eres auténtico, tu oración es escuchada y tus hijos serán identificados por la gracia que hay sobre tu vida. Auténtico. Pero además enseña de atarlas como señal en nuestra mano. Aquí la palabra enseña esto. Que Dios esté en mí, en todo lo que yo hago.
y manos. Las manos se pueden prestar para pecar. Las manos se pueden prestar para robar. Las manos se pueden prestar para adulterar, para fornicar. Las manos se pueden usar para dañar lo más sagrado, el templo del Espíritu Santo, para morbosear, para masturbarse, para escribir en el WhatsApp a la vecina: ¿cómo estás, mi amor? O tus manos pueden permanecer en Dios limpias, con gloria y poder, para que cuando tú reprendas al diablo, el diablo no tenga más reparo que largarse de tu vida y de tu casa. Eso va a pasar contigo. Dios está haciendo un llamado: ata mis palabras como señal en tu mano. Di conmigo, iglesia, di conmigo esto: nuestro hacer debe estar bajo los principios de Dios. Que lo que tú hagas huela a Dios. Que lo que tú hagas en casa, sin necesidad de llamar a tus hijos para que te vean, ellos lo van a ver. Será inevitable. Y seas tú testimonio en vida, palabra viva, sin necesidad de que abras tu boca, porque serás un modelo para ellos. Luego dice: tenerlas como frontales entre nuestros ojos. Esto es permitir que sea Él quien oriente nuestra visión de las cosas, la forma de verlo de afuera, la forma de tratar a los demás, la forma de relacionarme con otras personas, la forma de respetar el sexo opuesto. Quiero terminar esta palabra así. Quiero dejar claro que la Biblia habla de un mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo, el sumo sacerdote, el Rey de reyes y Señor de señores. Pero en el hogar, el hombre, el varón, tiene la sagrada responsabilidad de mediar entre el cielo y la tierra por su esposa y por sus hijos hasta que se muera. Varones, ¿hacia dónde quieren dirigir a sus hijos? Varones, ¿hacia dónde quieren dirigir su hogar en los próximos años? Dios nos demandará esta palabra. Hoy el Señor hace un llamado a aquellos hombres que acepten su llamado sacerdotal, aquellos hombres que sensiblemente digan: yo necesito de Dios, yo necesito de la intervención de Dios para cumplir mi tarea como sacerdote y profeta. Yo quiero hacer un llamado a aquellos hombres que se atreven a decir: yo quiero que el Señor sea el centro de mi vida. Alguien que se impulse a cumplir con su llamado de varón en su familia y diga: yo necesito de Dios. Y aquellos varones que se identifican con ese llamado, vengan aquí al altar. Allí donde me escuchas, disponte para Dios. Abre tu corazón a Él. Prepárate. Pídele al Señor que te ayude. Pídele al Señor que glorifique su nombre en medio de tu casa, de tus hijos. Aquellas personas que se identifican con esta palabra, varones, ustedes quieren hoy comprometerse en delante de Dios. Ustedes necesitan de una intervención divina. Yo los bendigo y los felicito por haber pasado. Pensé que iban a pasar todos. Yo también paso. Es que yo necesito de Dios para cumplir mi tarea. Yo le invito a usted que se arrodille. Arrodíllese conmigo, porque se debe arrodillar delante de un Dios vivo. Él está aquí. Varón que me escuchas, hay mujeres que han sido maltratadas, mujeres que han sido violadas por hombres, mujeres que han sido olvidadas y deshonradas, hijos sin padre, hombres que indujeron a una mujer al aborto, hijos que negaron su nombre y su apellido a sus hijos, hijos que están abandonados y ahora son padres porque un hombre originó todo esto. Varón, nosotros representamos el género masculino. Es necesario pedir perdón a Dios por el pecado de hombres que están detrás nuestro, hombres anterior a nuestras vidas, antepasados que sin lugar a dudas dejaron una marca de orfandad, de injusticia, inmoralidad y de pecado. Y hoy esa sombra nos acompaña.
necesitamos pedir perdón y misericordia. Acompáñame allí donde estás. Y quiero escuchar la voz de los varones diciendo: Señor, hoy te pido perdón por el pecado que hemos originado. Mujeres abandonadas, hijos sin padre, orfandad, divorcios, deshonra, golpes, muerte. Hoy te pido perdón por tantos desastres que se han originado a causa de que el varón no ha cumplido su tarea. Hoy me humillo, hoy represento una vez más el género masculino. Me humillo en tu presencia y te pido perdón por todos los hombres que han estado antes de mí y han dejado puertas abiertas al infierno. Hoy te pido perdón porque esa sombra de deshonra y de muerte ha querido golpear nuestras familias. Di conmigo: hoy me humillo en tu presencia y te pido misericordia. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona al hombre que ha abandonado su hogar y no ha sabido ser testimonio para él. Pídeselo allí de rodillas. Pídeselo allí donde estás. Que esta oración alcance hombres y mujeres allí donde me escuchan. Oh varón, pídele al Señor que te enseñe a ser como Él. Allí donde estás arrodillado, varón que me escuchas, dile: Señor, ayúdame a ser un hombre responsable. Dile que yo pueda enseñar, direccionar, corregir, pero también levantar a mis hijos en todo momento. Que yo sea el proveedor, porque tú eres mi proveedor. Di conmigo: ayúdame a instruir a mi familia usando la Biblia como manual de vida. Hoy, delante de ti, hago el compromiso de asumir mi responsabilidad como sacerdote y profeta de mi casa. Diga conmigo: me comprometo en el sacerdocio. También te pido, amado Jesús, que transformes mi vida, que me ayudes en medio de mis debilidades y que saques de mí lo que tú realmente quieres que yo sea. No me quiero oponer a tu voluntad, no me quiero oponer a tu verdad. Solamente quiero que me cambies a través de tu perfecto amor. Toda la iglesia dirija sus manos hacia ellos. Padre, bendecimos a estos varones y declaro que tú hoy cambias la deshonra por la honra. Quitas la maldición que había sobre ellos, que ellos heredaron de sus padres: el abandono, la deshonra, la falta de paternidad. Quita de ellos el pecado, la inmoralidad. Quita de ellos el machismo, todo aquello que heredaron de sus padres, que sin lugar a dudas trajo sobre ellos más pecado e iniquidad. Cámbialo, Señor, muda sus corazones. Haz que ellos sean hombres verdaderos, como lo dice tu palabra. Esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate, sé hombre de carácter, hombre de principios y hombre que descansa en la palabra de Dios. Los cubrimos con la sangre de Cristo y le cerramos la puerta al infierno sobre sus vidas. La cerramos porque para ellos hay una puerta abierta al cielo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Enseñarle que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Toda la iglesia, cántelo. Quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo.